Entonces, voy a compartir la pantalla, espero que no me vaya a sacar del sistema para volverles a explicar lo que se necesita entregar, ¿no? Espero que me escuchen, que me estén escuchando bien. Fíjense, cuando se pide un plano de ubicación, el plano de ubicación está referido a, en este caso, pues como estamos en Venezuela, se refiere a nuestro país, al estado donde estamos ubicados, en este caso el estado Táchira, el ejemplo, y el municipio de San Cristóbal, que es donde se ubica la vivienda de la persona que hizo este trabajo, y un sector céntrico de la ciudad que ella lo denomina sector Huacal. Entonces, el país, el estado, el municipio y el sector. ¿Okay? Luego, analizamos un poquito ella, bueno, porque hizo este señalamiento de la delimitación del área de estudio, pero es como la delimitación de la urbanización, paso que yo no le estoy pidiendo. Pero si se pide en las variables ambientales, pues el tipo de suelo, la topografía, en este caso es un sector de una topografía abrupta, ella nos lo dibuja con una altura y con unas cotas para decir que el sector es muy abrupto, ¿ok? Caracteriza la vegetación existente en la zona y más o menos el tipo de suelo. En este caso ella hace una pequeña investigación sobre el suelo que cubre la ciudad de San Cristóbal y ella encuentra que el suelo es limoso, ampliamente fértil y rico en nutrientes, que pudiera estar más bien destinado al uso agrícola y no al uso urbano, pero bueno, sobre el suelo se colocan las viviendas y pues se transforman las características del suelo. En cuanto a la vegetación, ella encontró eucalipto, cedro, apamate, pino y algunas que otras gramíneas que se ubican en el sector. También encontró palomas y ardillas con frecuencia. Eso es porque está cerca de la Plaza Bolívar. Casi todas las plazas Bolívar tienen palomas y ardillas. Una cosa rara, pero pasa. El clima, ella se apoyó en los estados del clima para el momento en que ella hace este estudio y pues encuentra en esa página de referencia que San Cristóbal tiene un clima cambiante donde se beneficia la variedad de la vegetación. Hace su plano con Google Maps, coloca el norte, muy importante, colocar el norte, y hace la referencia de que el sol sale del este y se oculta hacia el oeste. Y que los vientos vienen del sureste al noroeste. ¿Okay? De esa misma investigación que ella hace, encuentra que la temperatura oscila entre 21 a 30 grados. ¿Okay? Y otro dato importante que ella destaca acá es que dependiendo de la temporada climática, el calor será muy concentrado o soportable.
El último aspecto que ella trata en esta presentación es la cercanía a las fuentes de agua o a las quebradas. Ya sabemos que el sector es bastante con pendientes muy alta, es una zona que conozca San Cristóbal, es una zona bastante alta. La construcción de la vivienda se va haciendo tipo colina, o sea, se hacen entre colinas, y tiene en este caso un río importante que va hacia el oeste, que es el río Torbes, ¿ok? El río Torbes, que es este que está aquí en azul, y dos quebradas importantes que son la Bermeja hacia la parte sur del terreno o de la urbanización que ella define, y la Parada, que es la que está en la parte norte. Ambas quebradas van hacia el río El Torres, lo cual quiere decir que la topografía es inclinada desde, digamos, desde el este hacia el oeste para que caigan las aguas sobre el río El Torres. ¿Okay? Y también la olla hidrográfica tendrá a lo mejor una, digamos, una especie de declive donde algunas aguas de esta zona irán hacia la quebrada La Parada y otras irán hacia la Bermeja. Claro, aquí ella no me está destacando los servicios básicos que existen en la zona. Es muy probable que la ciudad de San Cristóbal esté servida por ser un núcleo central y capital, capital del estado. Puede ser que tenga sistema de drenaje en esta zona, por lo tanto eso, las aguas como tal no se van a sentir que vayan a bajar por las vías hacia las quebradas, sino que van en un sistema de bombeo de esas aguas de drenaje tanto a una quebrada como a la otra. ¿Okay? Eso es lo que es lo ideal y lo que debería estar funcionando. Bien, este es el ejemplo de San Cristóbal, el ejemplo del estado Zulia, que también lo hablé el día que tuvimos el Zoom. También hacemos la ubicación geográfica refiriéndonos al país, nos vamos al estado, nos vamos al municipio. En este caso, este municipio queda en la costa oriental del lago, en esta zona, ya que el estado Zulia, por tener esa fuente de agua que es el lago, ¿verdad?, lo divide en dos sectores, uno hacia el oeste y otro hacia el este. Este es la costa oriental hacia el este. Luego ella define el sector, un sector mayor a donde se ubica su vivienda, que es en la parroquia Alonso de Ojeda, y ya allí ella comienza el análisis haciendo una breve definición de esa área, digamos, como de la urbanización donde ella vive. En este caso le quedó como un trapecio al revés, pues, al que siempre nosotros lo vemos, ¿no? Hace una breve reseña histórica del crecimiento de la zona, pero no eso no se lo están viendo ustedes acá. Están tomando fotos, caramba. Y hace una descripción de lo que es el asoleamiento. Ella, obviamente, igual que en el otro caso, como el norte, aquí no vemos el norte, pero obviamente el norte está hacia arriba, ya que el sol sale del este y se oculta al oeste, siempre será nuestra preferencia. Y ella habla un poquito de la forma en que están ubicadas las viviendas y dice que la disposición de las parcelas junto con la morfología de las manzanas, de la mayor parte de la
pulmonar responde a un aprovechamiento de la luz del sol a lo largo de todo el día, permitiendo la entrada de la misma a los distintos espacios habitables dentro del grano y facilitando las actividades en el grano son las viviendas dentro de las parcelas. ¿Okay? Cuando se hable de grano. El clima también lo busca en las páginas relacionadas con todo lo que es la tipología del clima por regiones, y ella encuentra que en este caso la temperatura es de 38 a 40 grados. Lo cual se acentúa por la cercanía que tiene de Ciudad Ojeda hacia el lago, ya que el lago es una fuente de agua que constantemente está en evaporación, ¿no? Y cuando estamos en clima, cuando estamos en época de sequía, la evaporación es mucho más alta, entonces la humedad es mayor, entonces el calor es más insoportable, el clima se hace más áspero, ¿ok? Entonces, la otra cualidad que tiene esta zona son los suelos que son bastante calientes también por el tema del petróleo, ¿ok? Ya que Ciudad Ojeda se encuentra en un sitio muy cercano a los campos petroleros, tanto en la parte norte, en la parte norte. ¿Qué pasa con Oscar? Que tiene de en la parte norte tiene los campos de Tijuana, y en la parte sur tiene los campos de Bachaquero, de Lagunillas y Bachaquero. Entonces, en torno a lo que es la propia Ciudad Ojeda, no hay interés petrolero, pero esto lamentablemente influye en el clima tan inhóspito que tiene. Sin embargo, pues se ha tratado de vivir en esta ciudad. Saben que por el boom petrolero es una ciudad planificada también, al igual que Barquisimeto por otras razones, pero Maturín también por otras razones, Puerto Ordaz por otras razones, pero hay muchas secuelas de ciudades planificadas para un objetivo específico. En este caso, pues, Ciudad Ojeda se planifica para ser albergue de familias petroleras y para tener a la gente que apoya a los que viven en los campamentos en situación de ciudad, ¿okay? Con todos los equipamientos y todo lo que requiere una ciudad petrolera para vivir. ¿Okay? Esa es una rayita ahorita. Bueno, en cuanto a las precipitaciones, en la época de lluvia, las precipitaciones son de 400 a 1200 milímetros, y mientras que en época de sequía apenas de 300 y 800 milímetros. Los vientos vienen desde la corriente del lago de Maracaibo con velocidades de 7 a 11 nudos que equivaldrían a 20, entre 20 y 25 kilómetros por hora. ¿Okay? La tensión del rayado del plano. Okay. En cuanto a la topografía, Ciudad Ojeda es un sector relativamente plano, yo diría que es muy plano,
curvas de nivel distribuida de forma extensa en la región. Y aquí trata de mostrar las curvas de nivel. Prácticamente el drenaje y todas las aguas de lluvia van hacia el lago. ¿Okay? Los suelos son de textura arcillosa, con un soporte moderado para la agricultura. Acuérdense que los suelos arcillosos no son muy buenos para construcción vial. ¿Okay? Y la zona comparte la estructura geológica del resto de la ciudad desde la era Cenozoica, la formación de los fósiles para el petróleo. Entre los cuerpos de agua que tenemos ahí el río Tamare. El río Tamare está encablado. Aquí se ve como que se atraviesa la ciudad, pero en realidad está encablado. Y él recoge toda esa agua desde los drenajes y lo lleva tratado hacia el lago. Y finalmente, pues, ella hace una clasificación de la flora y de la fauna que existe en el sitio, y eso pues le lleva a concluir que realmente vegetación autóctona típica del sector antes de su urbanización casi no existe, ya que tengo una zona bastante llena de cutíes, llena de vegetación xerófila. Sin embargo, pues puede encontrarse especies que son replantadas en el lugar. Y entre los animales, ya serían más que todo animales domésticos que han sido traídos en conjunto con la urbanización. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen en su haber, en sus manos, una idea de lo que se está pidiendo en este trabajo, que es de conocer un poco las variables ambientales que han definido la localización de sus viviendas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ok, está bien, Ana, no te preocupes. ¿Por qué? Porque nosotros todos, algunos vivimos pues en urbanizaciones, y esas urbanizaciones en un momento determinado fueron áreas naturales que fueron modificadas. Ahí se creó un proyecto. Ese proyecto pudo o no haber respetado el ambiente, y en algunos casos no lo respetó. Entonces, la especulación del suelo, sacarle el mayor provecho posible a los terrenos, hizo que las viviendas se localizaran de cualquier forma, sin respetar el asoleamiento, sin respetar los vientos, sin respetar la presencia de cuerpos de agua importantes, sin respetar la flora y la fauna del sitio, sino que arrasaron y se llevaron todo por el medio. Entonces, ha sido un lugar donde las personas que lo han ocupado han tenido que adaptarlo, han tenido que buscar la manera de que haya sombra, han tenido buscar las maneras de que el sitio sea ecológicamente más amable, para bajar temperaturas, sembrando árboles, que quizás en algunos casos creando fuentes de agua externas para que eso apacigüe de cierta manera el clima inhóspito, ¿verdad? O hay otras personas que se han olvidado de eso y sobreviven, pues, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué quiero yo que aprendan con esto? Que cuando ustedes urbanicen, cuando ustedes
ustedes emprendan su diseño, tengan en cuenta que pueden haber especies que pueden preservarse en el sitio, si no tenemos que hacer un movimiento de tierra drástico, podemos conservar ciertas especies eh, de árboles importantes en el sector, con movimientos de tierra más conservadores, o si los tenemos que hacer porque la edificación es muy alta, porque vamos digamos, colocar edificaciones que requieren unas grandes bases y eso amerita hacer un gran movimiento de tierra para poderlas construir, pues entonces tenemos que tener a la mano especies de árboles que puedan crecer más rápido, que requieran quizás poco mantenimiento, que tampoco vayan a dañar lo que se va a construir en ese momento específico, porque entonces colocamos especies como mango, como ciruela, como especies de árboles frutales que lo que van es a deteriorar entonces las aceras, o sea, de raíces superficiales o sea, que no son las apropiadas. Entonces, en vez de crear un bien, lo que hacemos es crear más problemas. Entonces, en vez de resolver, lo que hacemos es crear problemas. Entonces, tenemos que estudiar toda una gama de especies de árboles adecuados a ese sitio, o para no enredarnos tanto, entonces podemos hacer un movimiento de tierra un poco más conservador, de tal manera que podamos eh, hacer la construcción, pero manteniendo la gramínea existente, los árboles existentes, las especies autóctonas de la zona y quizás una que otra especie animal que no sea destructiva, como pasa con algunos búhos que existen en alguna zona. A veces hay garzas en los sitios que pueden mantenerse en esos cuerpos de agua, si eso lo tratamos con un paisajismo adecuado. Entonces, podemos hacer cosas mucho más amables, una urbanización mucho más ecológica, mucho más bioarmónica, ¿verdad? Y no arrasar con todo lo que tenemos en el sitio para poder organizar. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda. Ah, bueno, y la otra, discúlpenme, y la otra es saber que los climas, ¿verdad? Los climas también definen la forma en cómo nosotros debemos construir. No todo el tiempo tiene que ser cemento o el ladrillo rojo de arcilla, sino que también pueden utilizar otros materiales que pueden bajar temperatura y que a la vez pueden dar seguridad a la vida, a quienes lo habitan. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda. No hubo nada. Tenemos 8 minutos para hablar. Bueno, quería comentarles algo sobre las entregas. He estado revisando los trabajos de los cuadros comparativos contra los principios del confort. Hay gente que se enredó, se puso a comparar la sede de Santiago Marino con la vivienda, y eso no es, yo no puedo comparar un instituto universitario con una residencia, o sea, eso no es, la tarea claramente lo indica, es contra los principios del confort. La otra observación que encontré fue que, bueno, algunos no escribieron los principios del confort, sino que se fueron directo a indicar
cuáles eran los padecimientos del confort lumínico, acústico, de la contaminación y todo lo demás, de acuerdo a las dos actividades, pero cuando van a dar las soluciones, entonces de repente me dicen, porque debió hacerse, no, yo no quiero que debió hacerse. ¿Qué harías tú si yo te contrato un trabajo y quiero que me acomoden los problemas de confort que tengo en mi casa? Esa es la pregunta que yo quiero, esa es la respuesta que yo quiero que tú me des. No que debió hacerse, no. O sea, si tengo unos cuartos mal ubicados y hay mucho ruido, yo necesito que tú me resuelvas, que tú me ayudes. Entonces, con los principios del confort, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Será que anulo alguna habitación? ¿Será que puedo tener en la parte de atrás la habitación? O a lo mejor si todos los cuartos están de frente en una fachada principal de una edificación, ¿qué puedo hacer? ¿Será que coloco vidrios antirruido? ¿Será que coloco algunas cortinas, algunas persianas? O sea, yo tengo que buscar solución en el momento, no es que debió haberse, no, 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 era la solución. Entonces, algunos van a encontrar notas no muy adecuadas al trabajo que presentaron, y bueno, yo le estoy escribiendo allí cuáles son los problemas que han tenido pues, para abordar la tarea. Entonces, no quiero que después me digan, no, profesora, pero es que pero la tarea estaba clara. Y también les transcribo la tarea de lo que consistía, ¿no? Para que no haya duda en relación a la nota que se les está colocando. ¿Bien? Entonces quiero que eso lo tengan en claro porque acuérdense que ustedes tienen que empezar a pensar ya como arquitectos, no pueden pensar como como estudiantes de bachillerato. Ya ustedes tienen en la mano unos criterios de diseño y unos criterios de diseño que vienen, que los vienen aprendiendo en la medida que van pasando de nivel. Entonces ahora tienen que incorporar pues la parte ambiental. ¿Ok? Entonces, para eso ven acondicionamiento ambiental y van a ver arquitectura sin barrera y después van a ver impacto ambiental y después van a ver una serie de tipos de arquitectura que la misma historia de la arquitectura les va a ir dando ideas de cosas que pueden hacer. ¿Ok? Entonces, quiero que piensen como arquitectos cuando aborden estos trabajos. ¿Bien? Ok. Ok, Está bien. Profe, más ¿Ah? adelante veríamos acerca de materiales y eso. En esta Sí, es materia. probable. Ahorita cuando vean el siguiente trabajo que van a entregar, si Dios quiere, de acuerdo a la distinta zona de Venezuela, van a ver algunos tipos de materiales con los que se debería construir en esa zona. Lo que pasa es que eso no se hace, pues no se hace por razones de seguridad, o mejor dicho, por razones de inseguridad, por razones de construcción en masa, entonces sale mucho más barato construir con el bloque y no construir con madera. ¿Sí? Construir con bloque y no construir con piedra, en sitios donde requiero zonas más frías, donde yo requiero que el clima sea un poco más estable. Entonces, eso nos lleva a repensar materiales. Entonces, bueno, cuando vean el próximo trabajo que hay que realizar, es hacer un cuadro donde las viviendas y las urbanizaciones, ¿verdad? Deben estar orientadas de cierta y determinada forma y los materiales de construcción deben ser tal y tal, de acuerdo a la zona climática que yo voy a diseñar, ahí es donde van a aparecer ese conjunto de materiales. ¿Ok?
Voy a hacer otra reunión, quizás pautada para el día viernes, pero no estoy muy segura todavía, ¿no? Para que revisemos las tareas anteriores, porque quiero que hay algunos conceptos que quiero que queden bien grabados. Si no lo podemos hacer esta semana, lo volveremos a hacer para el día lunes, ¿ok? Porque es que tengo 2 reuniones más con otros 2 grupos. ¿Bien? Ok, profe. Ok. Bueno, entonces gracias por haber asistido. Además, tenemos una foto aquí de los asistentes al aula. Debieron haber asistido más, pero no sé, debe ser el tema de la luz y tal. Pero en fin. Eso es porque me preguntan cuántas personas, de hecho tengo que hacer la lista de la semana pasada. Bueno, gracias por asistir y estamos en comunicación por los medios que ya conocen. ¿Ok? Ok, Bueno, buenas tardes, pues. buenas tardes. Chao, teacher.